Queridos hermanos, compañeros, amigos, les presentamos a la doctora Elita Lady Sumarriba Ortiz. Ella tiene mucha experiencia en el Congreso, ha trabajado bastante tiempo. Entonces, la conferencia de hoy es acerca de las constituciones de 1979 y 1993. ¿Cuáles son las objeciones que tendríamos frente a estas, las ventajas y las desventajas, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. Buenas noches, hermanos. En esta oportunidad recibo la invitación del ingeniero Somarriba justamente para hablar sobre algunas discrepancias que podrían existir en la actualidad sobre la Constitución de 1979 y 1993. Sin embargo, en esta oportunidad he decidido restringir, digamos, esta diferencia para abocarnos netamente al capítulo económico, justo de lo que estaban conversando hasta hace un momento sobre básicamente el tema económico. Y lo que comentaba Elard también, esa diferencia probablemente sustancial que puede existir entre la Constitución del 79 y del 93. Bien, básicamente en esta oportunidad, para no, lo que pasa es que la Constitución de 1993, ya que la tenemos, la Constitución tiene prácticamente 206 artículos y sería un poco llegar, digamos, al por la hora, de repente por el cansancio, llegar a analizar cada uno de los artículos. Entonces, en esta oportunidad me tomé la libertad de hablar netamente del aspecto económico de la Constitución de 79 con 93. Sin embargo, tendríamos que iniciar haciendo una pequeña historia de qué es lo que sucedió entre 1979 y 1993, que prácticamente en el escenario político, bien lo estaba explicando Ellar. Sin embargo, recordemos qué es lo que pasaba con la Constitución de 1979. Recordamos cómo se aprueba esa Constitución de 79, más adelante lo vamos a ver, esas características, y cómo se aprueba también la actual constitución que tenemos, ¿no? En la época de los 70, en el segundo gobierno del arquitecto Belaúnde Terry, es que ya estábamos entrando a ese terrorismo, ¿correcto? El Perú estaba viviendo la hiperinflación, teníamos una crisis sanitaria y obviamente al no haber proyectos de inversión, el Estado tenía una recaudación insuficiente y el precio de la canasta básica definitivamente oscilaba y había un cambio drástico día tras día. En buenas cuentas, ustedes más que nadie haya podido vivir ese momento en el que actualmente vivíamos. Y la pregunta es la siguiente. Con esta constitución del 79 se podía procurar probablemente un repunte económico, podríamos probablemente llamarle inversión privada, probablemente podríamos salir de esa hiperinflación. ¿Qué es lo que tenía la Constitución del 79 en ese entonces? ¿Y cuál era el escenario social y cuál era el escenario político del 79, de los 80 hasta los 90, que es el primer gobierno del ingeniero Alberto Fujimori? La pregunta que nos hacemos todos es, ¿alguien el día de hoy, en el 2024, podría pensar invertir en un proyecto de inversión pública o invertir en algún tipo de proyecto, sabiendo que era un país altamente convulsionado, que tenía terrorismo, que tenía una hiperinflación, que en el primer gobierno del doctor Alan García Pérez no querían respetar lo que era la deuda porque él dijo simplemente no se va a pagar la deuda externa? ¿Alguien podría en su sano juicio venir al Perú y poder invertir? La respuesta se las dejo a ustedes. Sin embargo, sumado a ello, también venía el tema de que la Constitución de 1979 no daba las garantías para una inversión en privado frente a la inversión que podía hacer el Estado, porque simplemente era, en materia económica, era una constitución discriminatoria. ¿Okay? Ustedes saben, no solamente por la experiencia, sino porque la que han vivido,
¿Qué es lo que sucede en los años 90? ¿Y cómo es que en teoría el ingeniero Alberto Fujimori, pues, llega a ser presidente de la República? ¿Y qué es lo que ofrecía en ese entonces nuestro premio Nobel Mario Vargas Llosa? ¿Qué es lo que ofrecía en ese entonces? Que es la única forma de salir de una economía vasta en la que nos encontrábamos, era a través de un shock de inversiones. Sin embargo, ahora desde el otro punto de vista, el señor Fujimori dijo, no, shock de inversiones no va. Entonces recordemos qué es la Constitución del 79. La Constitución del 79 lo que hacía era básicamente proteger la inversión del Estado. Era una inversión nacionalista frente a la inversión de un privado. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú privado venías a invertir al Perú, simplemente yo no te daba las garantías de que todas tus divisas que habías invertido y producto de ello hayas podido tener ganancias, estabas prohibido de sacar esas divisas fuera, porque normalmente la inversión privada venía del extranjero. No solo eso, sino que las leyes protegían más a la industria, a la empresa nacional estatal frente a la industria privada. Había ¿qué? Control de precios, había racionamiento, que hoy día con la del 93, ¿vivimos ello? No. Son aspectos que ustedes, les lo digo por ustedes porque ustedes han vivido de jóvenes esos momentos, que probablemente nosotros de esta nueva generación no lo hayamos palpado de este modo. ¿Ok? Bueno, en teoría, dicen las malas lenguas, el señor Vladimiro Montesinos se acercó al señor Mario Vargas Llosa simplemente para darle la carta de pase para la elección presidencial y dárselo, pues la presidencia de la República en bandeja de plata. Dicen las malas lenguas también que el señor Mario Vargas Llosa no quiso negociar con el señor Vladimiro Montesinos y por ese motivo se fue con el ingeniero Alberto Fujimori, quien sí aceptó la condición del señor Montesinos y bueno, la historia juzgará en su momento lo que fue. Entonces, en esos antecedentes económicos nacen y sale, obviamente, ahora vamos a ver más adelante, pues la diferencia entre la Constitución del 79 y el 93. Sin embargo, veamos esos antecedentes y qué es lo que ocurrió. Entonces, recordemos que cuando indico que el señor Mario Vargas Llosa, dentro de su plan de gobierno para salir de una crisis económica en la que nos estamos enfrascando y que el terrorismo ya había ocupado las altas esferas y la clase alta del Perú con coche bomba que ocurrió en Tarata, entonces dijo no, son inversiones no va. Sin embargo, Alberto Fujimori, cuando ya asume la presidencia, ¿qué es lo que primero nos da? Es un show de inversiones. ¿Fue bueno? ¿Fue malo en su momento? Pues analicemos y recordemos ese momento. Entonces, en este capítulo económico que corresponde a la Constitución del 93, ¿cuáles son básicamente esas características o lo que en su momento se conversó? ¿Por qué la Constitución del 93, que hace el cambio drástico en el régimen económico, habla sobre que tenemos una economía libre de mercado? ¿De dónde nace el concepto de economía libre de mercado? La economía libre de mercado nace en la Segunda Guerra Mundial, nada más y nada menos, en el país que perdió esa Segunda Guerra Mundial. ¿Y el país que perdió la Segunda Guerra Mundial? Alemania. ¿Y qué quiere decir economía libre de mercado? Perdón, la economía social de mercado. En buenas cuentas, quiere decir de que todos los impuestos que llega a pagar el ciudadano, el poblador, que paga al Estado, es el Estado quien tiene que retribuir en servicios sociales o servicios básicos hacia la población. Por eso es la denominada economía social de mercado. Y esa es la economía que nosotros ahora tenemos. Parece que ha dado buenos resultados porque vemos la economía que tiene Alemania y la economía que tenemos ahora gracias a esa constitución. A diferencia de la Constitución del 79, la Constitución del 93 reconoce la propiedad como tal. Es decir, si tu inversionista, tu empresa privada, tienes tu propiedad,
yo Estado reconozco la propiedad que tienes. A diferencia de la del 79, en cualquier momento el Estado podía expropiar sin necesidad de una consulta a una ley, lo que actualmente se lleva a cabo. Antes, yo tenía que preguntar en la Constitución del 79, tenía que preguntar si podía ser un tipo de empresa, porque había ciertas condiciones de discriminación para que yo haga una empresa en el Perú. Sin embargo, hoy en día tengo la libertad de empresa. Todos los peruanos tenemos la libre disposición de crear y hacer disfrute de esos recursos. Para propio interés, por supuesto, porque recordemos que ningún empresario va a hacer empresa simplemente para regalar su esfuerzo. Creo que está más que decir que quien hace empresa es para aumentar sus acciones, generar utilidades, etc. Participa en lo que es la libre competencia. La Constitución de 1993 permite la libre competencia y prohíbe el monopolio. Sin embargo, en la Constitución de 1979 no lo permitía de esa forma. ¿Por qué? Porque el principal competidor de una empresa privada era el Estado. Y el Estado, en buenas cuentas, sí podía subsidiar los productos. Entonces, ¿de qué manera tú podías competir con el Estado? Sistema de mercado. El sistema de mercado que tenemos actualmente y el rol económico líquido. ¿Ok? Entonces, salta la pregunta. ¿Se debería cambiar la Constitución Política del Perú? Este es un video de 2 minutos aproximadamente que resume, en buenas cuentas, si realmente o no debemos cambiar la Constitución y cuál es nuestro punto de vista. Voy a compartir, pero me gustaría, por favor, que ustedes me confirmen si se escucha el audio. Confirmado. Gracias. No, perdón, el audio del video no se está escuchando. Perdón, no la escuché, ingeniero. El audio del video no se escucha. Ah, eso es lo que quería saber, si se escucha el audio del video. A ver, permítame un segundito. Si no se, eso es lo que les pregunta. Ah, acá está. Si no se escuchaba, ahora sí. Tiene que garantizar, se debería cambiar la constitución política del... Perdón, ¿ahora sí se escucha? Sí. Sí, Ok. sí, Ahora sí, sí. sí. Aquí algunos mitos y verdades. Necesitamos una nueva constitución para combatir la corrupción y el crimen. Según Datum, la mayoría de quienes quieren cambiar la constitución lo piden para imponer más sanciones a corruptos y delincuentes. Sin embargo, aunque suene bien, este tema no forma parte de la constitución, sino del Código Penal. El combate efectivo a la corrupción y la inseguridad demanda políticas de Estado sólidas, no cambios constitucionales. El país requiere una nueva constitución que garantice más derechos. Algunos piden que la nueva constitución incluya el derecho a la salud, a la educación, a la seguridad social, al trabajo y varios otros. La verdad es que estos y muchos más ya están ahí. Que en la realidad buena parte de la población no tenga acceso a estos o no se ofrezcan servicios de calidad demuestra que simplemente alterar un texto no produce resultados. Se necesita mejor gestión pública para lograr cambios reales, no más derechos que se queden en el papel. El capítulo económico de la Constitución no funcionó y trajo desigualdad. El derecho a la propiedad, la libertad de iniciativa privada, el rol subsidiario del Estado, la independencia del Banco Central de Reserva, entre otras provisiones elementales de la Constitución, gatillaron la expansión de la economía y mejores empleos para millones de personas. Según cifras del INEI, en las últimas décadas, el Perú logró una reducción de la pobreza sin precedentes, un gran ensanchamiento de la clase media y mejoras sostenidas en la igualdad de ingresos. Aún falta mucho, pero la ruta es la correcta. La Constitución tiene que garantizar mayor estabilidad política. Cierto, la Constitución actual sí requiere cambios para mejorar la representatividad política y la relación entre poderes del Estado.
Se puede debatir alternativas como un Senado, distritos electorales más pequeños o un sistema de descentralización más efectivo. Pero todos estos cambios se pueden dar dentro de la misma Constitución, que tiene sus propias reglas de modificación. No hay necesidad de reemplazarla toda. La Constitución representa el núcleo del orden legal, político y económico del país. Encaremos cualquier debate sobre su modificación con mucha información y responsabilidad. Ok. Acabamos de escuchar un pequeño vídeo que resume más o menos lo que las masas u otros sectores, llámese de izquierda y otros sectores, que pretenden saber por qué uno quiere cambiar la Constitución. ¿Ok? Sin embargo, vuelvo a indicar, vamos a revisar básicamente el capítulo económico. ¿Qué nos dice César Landa sobre la Constitución del 93 y sobre este capítulo, ¿no? Que básicamente la Constitución es una Constitución económica, tiene por objetivo fundamental establecer las reglas de juego por donde deben transitar libremente los procesos económicos y de manera más democrática y eficiente. Entonces, la pregunta es, nuevamente, ¿es necesario el cambio de Constitución? Si ustedes me la preguntan con bonita suma arriba, yo les digo, desde mi punto de vista, no. ¿Por qué? Porque si desde el 93 hasta el 2024 hemos gozado de una estabilidad económica, entre comillas, y tenemos los servicios que tenemos hoy en día, y que medianamente se ha ensanchado esa clase media que no existía porque había una brecha entre la clase pobre, digamos, y la clase alta, entonces sí funcionó, sí permitió. ¿Por qué el gobierno del señor Ollantumala, que se decía que era de izquierda, y por qué el gobierno del señor José Pedro Castillo Terrones, y por qué todos aquellos congresistas que se ensanchan y levantan la bandera y dicen que sí es necesario el cambio de la Constitución, no hayan presentado en su momento alguna iniciativa para derogarla, y simplemente lo que hicieron es presentar iniciativas legislativas para reformarla? Porque en efecto, es necesario hacer reformas porque definitivamente ha cambiado a lo largo de todo este proceso algunas reglas de juego, como llámese, por ejemplo, los contratos ley, que más adelante lo vamos a analizar. Entonces, la Constitución de 1979 fue aprobada en efecto por una asamblea constituyente. ¿Y esa asamblea constituyente fue en qué periodo? En un gobierno militar. En un gobierno militar en el que uno no tenía libertad de prensa, libertad de expresión. Entonces, vienen a decirnos que la Constitución del 93 fue dada por un autogolpe, un golpe de Estado. ¿Cuál es la diferencia? Si la del 79 se aprobó a través de una asamblea constituyente en un gobierno militar. La del 93 fue elaborada por un Congreso Constituyente que ahí me imagino Velar tiene más abundancia, más conocimiento porque él ha vivido de cerca ambas constituciones y cómo se ha dado dentro del Congreso, dentro del Senado en ese entonces, ¿no? Sin embargo, la diferencia está que esta Constitución del 79, que ha sido por una asamblea constituyente en un gobierno militar, no ha recibido respaldo de la población. ¿Por qué? Porque no fue básicamente llevada a un referéndum, cosa que es totalmente distinta cuando hablamos de la actual Constitución del 93, que sí efectivamente fue hecha por un Congreso Constituyente que fue elegido por el pueblo y su referéndum fue efectivamente aprobado por ese pueblo. Se dice que efectivamente ese referéndum fue amarrado, fue amañado, que fue lo que hayan dicho. ¿Por qué desde 1993? En realidad se aprobó en 1992, pero entra en funcionamiento o en vigencia el 1 de enero de 1993. Porque desde entonces hasta ahora no se ha cambiado la Constitución. Es porque debe estar funcionando. ¿Correcto? Entonces, si nos quedamos en el capítulo económico de esta Constitución del 93, vamos a decir lo siguiente. Que la Constitución del 79, en el artículo 111, indicaba lo siguiente. El Estado formula la política económica y social mediante planes de desarrollo que regulan la actividad de los demás sectores. La planificación, y una vez concertada, es de cumplimiento obligatorio. Totalmente distinto que nos dice la Constitución del 93, nos dice que bajo esta economía social de mercado, que es totalmente distinto bajo una política económica y social, ya acabo de indicarles que es una economía social de mercado.
que todos los impuestos que nosotros los ciudadanos pagamos al fisco, se tiene que venir con mejoras, tiene que venir con hacer no obras sociales, sino retribuirnos en los servicios básicos que la población necesita. ¿Ok? Entonces, tenemos una economía social de mercado que establece que el Estado orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción del empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. La diferencia está que el Estado esta vez no va a ser prioritario en dar el empleo, sino va a promover el empleo. ¿Correcto? Ahora, la del 79 permite abiertamente la actividad empresarial del Estado. Sin embargo, la Constitución del 93 nos dice que no. Me dice, solamente el Estado puede actuar como empresa o hacer empresa cuando existe un vacío y la empresa privada no puede actuar o no puede suplir esa necesidad. Solo en ese caso, nada más, puede actuar el Estado como un rol empresarial. Entonces, el régimen actual económico establece un rol subsidiario, de modo que puede enfocarse en otras tareas de competencia, que efectivamente es competencia y obligación del Estado, brindarnos de esos servicios básicos como son salud, educación, justicia, no sé, y demás. ¿Ok? Nos indica la Constitución del 79 que efectivamente está prohibido los monopolios, oligopolios, acaparamientos, prácticas anticompetitivas, etcétera, ¿no? En cambio, la del 93 nos dice que el Estado va a facilitar y va a vigilar la libre competencia, que obviamente va a rechazar todo lo que es la práctica monopólica. En un mercado perfecto puede existir el monopolio, sí puede existir el monopolio y la Constitución también lo permite siempre y cuando existe una regulación. Y en este caso, perdónenme, ya. Y en este caso, por ejemplo, ¿qué monopolio perfecto podríamos hablar? El tema del agua. El tema del agua, obviamente, es uno de los servicios básicos que lo brinda el Estado, en efecto, y es un monopolio perfecto, porque no existe otra empresa que no sea la del Estado la que brinda este servicio. ¿Ok? Sigamos. La de 79 señala que la inversión extranjera es complementaria a la nacional y que el Estado la autoriza, registra y supervisa. Escuchemos esto. Complementaria, es decir, que lo que primaba en la Constitución del 93 y en esa década fue efectivamente que el Estado tenía que priorizar la industria, tendría que hacer empresas. Totalmente distinto es con la del 93, que dice que ahora no va a haber una discriminación entre la inversión extranjera con la inversión nacional. Ambos van a competir en igualdad de condiciones. Porque recordemos que en el 79 tú no tenías, si tú querías invertir en el Estado peruano, tú no tenías la libertad ni de contratar, no tenías la libertad ni de sacar tus divisas y poder reinvertirlo, porque el Estado te decía, tú puedes sacar un porcentaje a tu país de origen, pero el resto se queda para la reinversión. Distinto con lo que sucede en la Constitución actual. Algo muy importante que no nos debemos olvidar es el rol del BCR, del Banco Central de Reserva. En ese entonces permitía que el gobierno de turno podía utilizar y meter las manos, vamos a llamarlo de una forma grotesca, meter las manos en las arcas del BCR y poder manejar la política monetaria, porque el BCR es el que maneja la política monetaria del Estado, entonces lo podían hacer. Sin embargo, lo que se hace en la Constitución del 93 es crear la autonomía del BCR y tiene prohibición expresa de financiar al sector público. Por tanto, se fortaleció la política monetaria con la Constitución del 93. Y esos son los resultados que tenemos. El señor Velarde, que ahorita se encuentra en Canadá, efectivamente es el que está llevando la política monetaria. ¿Habrán decisiones acertadas? Correcto. Sin embargo, aún continuamos con eso, ¿no? Bueno, acá tenemos un recorte periodístico de la Constitución de la economía peruana. ¿A qué nos ha llevado? ¿Cuál es este título tercero de la actual Constitución? Que vuelvo a decir que nos habla del régimen económico, nos habla principalmente de los principios generales, una economía social de mercado, iniciativa privada, libertad de trabajo, de empresa, la subsidiariedad del Estado solamente va a participar cuando recordemos que el privado no pueda entrar a hacer
empresa, libre competencia y libertad de contratar, y lo más importante, la igualdad de inversiones entre un nacional y un extranjero. Al igual que este régimen económico, también habla sobre el tema del ambiente y recursos naturales. El Estado promueve la conservación de esa diversidad y el Estado promueve el desarrollo de la Amazonía. Está bien, el derecho de propiedad. Antes el Estado podía expropiar, por si así lo consideraba, efectivamente la propiedad de un privado. Sin embargo, ahora el Estado solamente puede expropiar la propiedad de un ajeno por ley y por disposición expresa, y cuando se cumplen 3 disposiciones fundamentales para el tema de la expropiación. Nos habla del régimen tributario y presupuestal, la legalidad tributaria, la moneda y la banca, y el régimen agrario y las comunidades campesinas y nativas, que las reconoce como propiedad, ¿no? Entonces, todo este régimen económico del 93 ha permitido el desarrollo que actualmente gozamos, ¿no? Y acá tenemos los artículos actuales de nuestra Constitución. Del 58, la iniciativa privada es libre, se ejerce una economía social de mercado bajo ese régimen. Y recordemos que antes, en el gobierno, en esa década de los 70, 80, era el Estado quien controlaba los precios. Entonces, si el Estado, al controlar los precios, ¿quién podía haber dicho: yo voy a ser un panadero, voy a hacer mi pan, yo quiero ganar, no sé, pues el 50% de mi producto? Pero venía el Estado y te decía: no, tú no tienes derecho a ganar el 50% de tu pan, tú tienes derecho a ganar el 10% porque yo te lo estoy permitiendo. Entonces dice, si el Estado va a regular el precio, si el Estado va a controlar lo que yo voy a hacer, entonces no tiene sentido de que yo haga empresa. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Y a qué nos acostumbramos en ese entonces? ¿Qué nos estamos acostumbrando en otras buenas cuentas algunos peruanos? Es decir, a la mano, y que papá Estado me dé de comer. Punto de vista, ¿no? El artículo 59 nos sale que el Estado estimula la creación de riqueza, garantiza la libertad de trabajo. El ejercicio de las libertades no debe ser desigual a moral, es decir, que el Estado efectivamente me permite de que yo cree empresa, pero esa empresa que yo voy a crear no debe ir contra las buenas costumbres ni contra la ley. Y recordemos que todo lo que está en la Constitución es la ley madre. De la ley madre nacen todas las normas, absolutamente todas. No existe norma alguna en el Estado peruano que no tenga base en la Constitución. ¿Ok? El 60, que el Estado reconoce el pluralismo económico, la economía nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa, y solo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta. Es importante señalar esa gran diferencia respecto a la Constitución del 79. ¿Ok? El artículo 61, el Estado facilita la libre competencia, combate toda práctica y limita el abuso de posición dominante. Ninguna ley ni concertación puede autorizar y establecer monopolios, a diferencia del 79, que sí podía regular y concertar precios. Pero vamos a detenernos en el artículo 62 de esta Constitución, que fue justamente el preámbulo de lo que conversaban aquí los hermanos, ¿no? Que el artículo 62 nos habla de los llamados famosos contratos ley. ¿Funcionó o no funcionó? ¿Es momento de modificar? Ok, pongámonos en estos dos escenarios. Cuando tenemos la del 79, estamos a inicios, ya existía el tema del terrorismo, ya estábamos entrando a una inflación, existía una crisis sanitaria, la hiperinflación, etcétera, etcétera, y se agudiza con el primer gobierno del señor Alan García Pérez. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta. Si es un país convulsionado, no solamente social, sino políticamente, por el tema del terrorismo, amenazado, que no permitía y no daba las garantías simplemente para que exista una inversión, pues nadie quería venir a invertir al Perú. Por eso es que la decisión del cambio del régimen económico de la Constitución del 79 frente al 93 presume eso. Y no solo eso, sino le dice: pero yo soy el empresario, el inversionista, y dice: ¿y yo qué garantía tengo de que tú hoy día me cambies la Constitución y me digas que efectivamente vas a respetar mi derecho de propiedad, mi derecho de iniciativa, que no va a haber discriminación? ¿Y qué garantía tú me das que más adelante tú no me vas a cambiar esas reglas de juego? Entonces, lo que hace la Constitución del 93 con este artículo del 62 es que nacen los llamados contratos ley. Y el contrato ley, tal como lo dijo Elar, efectivamente se dice que no se puede modificar. Ese contrato lo vamos a considerar como ley y no se puede modificar bajo ninguna cláusula, ¿correcto? Porque son el acuerdo de ambas partes, el Estado peruano frente al privado, o puede ser gobierno-gobierno. Eso es lo que se da recién actualmente. Sin embargo, entonces, es lo que se procuraba.
Pero, ¿y qué pasó con el show de inversiones? Estamos hablando de privatizaciones, de la venta forzosa de las empresas peruanas. Vuelvo a hacer la pregunta y digo, si yo no tenía las mínimas condiciones para que el inversionista venga, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Quiero que inviertas en mi país, te voy a vender una empresa, pero bueno, pues ahí la discusión está y se podría estar de acuerdo que no fue el precio el que se tenía que haber pagado, que se pagó muchas veces el precio por debajo del mercado, muy por debajo del mercado. Y ahí sí puedo dar algún tipo de discrepancia al respecto, ¿no? Sin embargo, la pregunta nace y dice, los contratos ley, ok, en el 93, en los años, en la década de los 90, cuando todavía había terrorismo, convulsiones sociales, políticas, ¿era necesario? Probablemente sea necesario. La situación económica, la situación real del país hoy en día, en el 2024, es totalmente distinta. Entonces, ¿se debería seguir manteniendo los contratos ley? Desde mi punto de vista, tendríamos que analizar, porque la situación económica del país es distinta, la situación social es distinta. Sin embargo, la situación política aún no ha cambiado. Recordemos cuando el señor José Pedro Castillo Terrones fue elegido presidente, su primer ministro, el señor Guido Bellido, que fue lo primero que dijo, vamos a nacionalizar el gas de Camisea y vamos a renegociar ese contrato, que no está mal. No digo que está mal en la renegociación, sin embargo, la palabra nacionalización trae consigo que no. Va a venir un gobierno extremista, por llamarlo desde ese punto de vista, y va a querer cambiar las reglas de juego del tema de la economía. Entonces, ¿se debería mantener o no se debería mantener? Bueno, ahí viene la pregunta. Desde mi punto de vista, tendríamos que analizar qué tipos de contratos sí se deberían mantener como contratos ley. Pero básicamente, yo creo que el escenario es totalmente distinto del 93 con el 2023. ¿Ok? El artículo 63 nos habla de la inversión nacional y extranjera, se sujetan a las mismas condiciones, vuelvo a decir, ya no existe una discriminación, sino todos son iguales ante la ley. El artículo 64, el Estado garantiza la libre tenencia y disposición de la moneda extranjera. En ese entonces las divisas se quedaban aquí y no podías sacar tú otro tipo de dólares, los dólares o otras divisas, y el Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Hay algo que no nos olvidemos de indicar lo siguiente, que el Estado cuando dice que reconoce la propiedad privada, la reconoce dentro del territorio nacional. Sin embargo, está prohibido que el extranjero tenga territorios en los límites de nuestro territorio nacional, por un tema de seguridad y defensa nacional. ¿Ok? Escuché a decir a Ela de que efectivamente tuvo el honor, puedo creer, de escuchar a Chirino Soto, de escuchar a Torres Lara, y Carlos Torres Lara efectivamente da una gran diferencia de lo que puede ser aquí la Constitución de 69 y de 93, y que me permití copiarlo porque fueron sus palabras las que hablan, ¿no? Por ejemplo, nos dice, en tema de prensa, todos los medios de comunicación privados estaban controlados por el Estado. En el 93 no hay ningún medio de comunicación controlado por el Estado. Pero ustedes me preguntarán, ¿y el tema de la publicidad estatal? Bueno, pues entonces la pregunta nace con el tema de Vladimiro Montesinos cuando compra las editoriales y todo lo demás. Hoy en día, señores, eso es lo que pasó en su momento, está regulado mediante ley, porque sí se permite de que el Estado pueda pagar cierta publicidad en ciertos canales. Y la decisión política, por ejemplo, de este último gobierno del señor Castillo Terrones, es que no se va a pagar publicidad en los grandes canales nacionales y que ese dinero se vaya a las regiones. Y ya sabemos el por qué quería de las regiones, porque quería hacer su asamblea constituyente. ¿Ok? No hubo consulta popular, el acuerdo solo lo tomaron los partidos políticos, esas son referencias, como vuelvo a decir, del señor Carlos Torres y Torres Lara. En el caso de la Constitución 93 sí hubo un referéndum y además un debate de casi todos los departamentos antes de su aprobación. La Constitución del 79 corresponde a una economía cerrada que colapsó internacionalmente en los años 70 y 80. Damos muestra de que una constitución nacionalista pues no tiene repercusión social o económica a nivel mundial. La Constitución del 93 corresponde a una economía abierta, globalizada, que se ha firmado a partir de los 90, y la del 79 efectivamente nos llevó a una inflación, un exceso burocrático limitado a la iniciativa privada, un Estado que debería ser proveído sin recursos, y la Constitución del 79 nos llevó pues esa limitación, burocrática. Sin embargo, la del 93, la que
tiene actualmente se ha centrado en temas básicos como son seguridad, salud, educación, infraestructura, para lograr una gobernabilidad. Distinto es eh, las políticas de gobierno que asumen cada gobierno. ¿Ok? Entonces, como vuelvo a decir, básicamente me he centrado. Básicamente, muchas gracias, Ángel Hurtado. Efectivamente, 50 kilómetros en la frontera está prohibido tener la propiedad por parte de los extranjeros. Eh, Hay muchas discrepancias hoy en día de que sí se tiene que retornar o no se tiene que retornar, que ustedes a mí me preguntan, y no solamente porque enseño el curso, sino porque también veo cuál es la situación actual. Si me preguntan si hay que cambiar la Constitución, hay que reformarla. Hay que reformarla. No considero que hay que cambiarla totalmente porque actualmente la Constitución se ha tenido más de 42 reformas, y no solamente en el capítulo económico, sino en lo que ahora nos conviene, el tema partidario, por ejemplo, político, porque tal como lo dijo el día de hoy, se aprobó, iba a haber una reforma constitucional porque iba a existir el Senado y la Cámara de Diputados. La pregunta, vuelvo a decir, es, si queremos una nueva constitución, ¿en manos de quién vamos a poner esa reforma constitucional hoy en día, teniendo en consideración que el Congreso de hoy tiene más de 17 profesionales en educación, de los cuales han, ¿cómo se dice? No han aprobado más de 7 oportunidades, digamos, el examen para ser profesores de nuestra educación. Entonces, ¿en manos de quién vamos a tener nuestras reformas constitucionales o el cambio de la Constitución? Yo creo que tenemos que dar manos a la obra y no permitir que, si queremos cambiar o modificar la Constitución, pues sea de las personas más capaces e idóneas, ¿no? Eso es todo. Muchísimas gracias. Sí, gracias también por la ponencia. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias. Quisiera acotar a lo que ya nos ha expuesto acá Lady, algunos puntos de manera muy resumida y concreta nomás, para decir que si vamos a hablar de bondades o no, situaciones que no son tampoco bondades de ambas constituciones, podríamos hacer muchas críticas, pero las principales yo diría. La constitución llamada de 1993 no nació porque el régimen político de esa fecha del ingeniero Fujimori lo quiso. No, no es por eso. Este es un contexto histórico. Acuérdense de la caída del muro de Berlín. A raíz de la caída del muro de Berlín, todo el mundo recién se liberaliza. Antes de la caída del muro de Berlín, Alan García, todos los gobiernos eran proteccionistas. Efectivamente, como dice Lady, se protegía la empresa nacional, no se permitían las importaciones. Pero después de la caída del muro de Berlín y Rusia, el mundo se expande económicamente. Hoy por hoy tenemos a la China como segunda potencia del mundo, Japón, un tigre de Asia, los países de Corea, bueno, los países del Asia. Entonces, el mundo cambió en contextos históricos. No es que podamos criticar severamente a la Constitución en el capítulo económico del 79, no. El Perú tenía 12 millones, no como ahora 34 millones. Luego, vamos a decir que esta Constitución del 93, ¿cómo se aprobó? Referéndum. Efectivamente, casi lo perdió por la fórmula 4440. ¿Cómo va a haber un consenso de un acuerdo político nacional de la ley más importante con una fórmula 4440? Por lo menos tendría que ser de 80-20. Ese es mi concepto. Entonces también tiene severas críticas esta Constitución del 93, que no fue pues aprobada por consenso grande, como fue la Constitución del 79, que sí se aprobó. No es que la dictadura militar impuso, no. Al final hicieron ahí una proclamación en el sentido de que libremente se elaboró y se promulgó esa constitución, al margen del régimen político que ya estaba desgastado y que se iba, pues el gobierno militar, ¿no? El año 80. Luego, otra gran pregunta que podríamos ahora hacernos es, según las bondades de esta constitución del 93, a ver, la primera y más importante pregunta que yo quisiera hacer es, ¿y cuándo nos vamos a industrializar con estos 30 años de este régimen económico? Que tiene algunas bondades, eso es cierto. Ha llegado la mejora económica a muchos sectores de las clases medias, pero sigue habiendo tremenda pobreza, sobre todo en el trapecio andino, en el sur del Perú. Entonces, la gran pregunta sería, ¿y por qué no nos industrializamos?
como país con esta constitución que tuvo ya más de 30 años con el régimen unicameral? Tiene que ver muchísimo el régimen unicameral también con esto, con estas grandes fallas. ¿Por qué no nos industrializamos? Seguimos produciendo materias primas, no tenemos valor agregado, cobre y agroexportación. De ahí nace el 80% del ingreso económico y de las divisas para el Perú. Entonces, ¿qué hacemos? Pues como país limitadísimo, con producción solamente de metales y agroexportación en Olmos, en Chiclayo, o en el norte, en Trujillo. Ese es el gran problema del Perú, no nos industrializamos. Si bien es cierto, el BCE de Julio Velarde es un gran, magnífico especialista que por lo menos ha hecho una labor muy buena de que tenemos cerca de 75.000 millones de dólares de reserva, eso es lo que nos estabiliza a nivel macro, y estamos viendo en otros países donde hay una inflación terrible, están sufriendo mucho. En eso nos ayudó, es cierto, esta constitución con sus bondades del año 93, pero no nos olvidemos, no es obra del gobierno de turno, es obra de ¿qué? Del neoliberalismo que llegó en el mundo, con Estados Unidos a la cabeza, con el consenso de Washington, que no solo este neoliberalismo lo aplicó en el Perú, en todos los países latinoamericanos, mucho más antes en Chile, con los Chicago Boys. La dictadura de Pinochet también aplicó mucho más antes que nosotros, más bien nosotros nos retrasamos de cierta manera. Alan García después, ¿cuánto se hizo pesar en no haber aplicado las políticas neoliberales en su primer gobierno? Y después ya en su segundo gobierno, bueno, tuvo una gran mejora en el manejo económico, ¿no? Pero, como les digo, tiene bondades y severas críticas. Ambas constituciones, yo diría mucho más esta constitución, porque recién se están rectificando. Si en el capítulo económico es importantísimo, como dice Lady, atraer las inversiones. ¿Qué país del mundo recibe pues, inversiones? Solo aquellos donde te dan confianza, te dan estabilidad económica. Hoy por hoy el mundo somos países interdependientes a nivel mundial. ¿Por qué? Porque necesitamos inversiones, necesitamos trabajo. Y cuando se da trabajo, la gente tiene plata en el bolsillo y ya está más contenta, cambia su ánimo, ya mejora la situación. Eso está pasando a nivel mundial. Entonces es cuestión de contextos históricos. Esto, como les digo, nace desde la caída del muro de Berlín, desde la caída de Rusia con su régimen comunista, socialista, en toda Europa y a nivel mundial, este neoliberalismo se ha abierto en el mundo. El Perú vive del cobre, como les digo. Chile produce 5 millones de toneladas de cobre. El Perú está produciendo casi 2.600.000. Ojalá que lleguemos a los 3 millones de toneladas, que es lo que nos da casi toda la financia de la ley de presupuesto que maneja el Congreso anualmente. De ahí nace el dinero para pagar a los maestros, a las enfermeras y a todo el sector público de los 1,5 millones, ¿no?, de empleados públicos que tenemos. Y luego, también decir pues, que la burocracia ha crecido también inmensamente. Los partidos políticos que entran al poder llevan a su gente por uno y por otro lado. Siempre hay el compadrazgo histórico en el Perú, eso siempre ha habido, pero no es novedad. Entonces, lo que a nosotros nos interesaría muchísimo en el capítulo económico es ¿cuándo nos vamos a industrializar? ¿Cuándo? Si bien es cierto, esta constitución funcionó, claro que el doctor Borea dice que esto no es constitución, este es un documento aprobado, porque no tuvo el consenso con la fórmula 4440 del año 93. Entonces, pero mirando ya en positivo, ojalá que todas las tiendas políticas se pongan de acuerdo para que verdaderamente construyamos país. Eso es lo que han querido nuestros grandes líderes históricos, nuestros grandes políticos, como repito, Luis Alberto Sánchez, Enrique Bernales. En este siglo todavía no han salido grandes mentes y cerebros brillantes que conduzcan al país con un proyecto a 20 años, por ejemplo, para construir país. No han salido todavía, lamentablemente, en nuestro Congreso no han producido mentes brillantes y culpa de nosotros también, seguro no elegimos bien a los mejores que deben ir como asesores. Hay muchas críticas. En este retorno a la bicameralidad también yo haría varias críticas. Falta control político en todos los poderes del Estado. Si no hay control, ¿cómo vamos a hacer? La corrupción nos va a ganar por todo lado. Y esa es la labor que debe hacer el Senado. La Cámara de Senadores debe controlar a todos los poderes del Estado con su votación. Yo me acuerdo antes, baloteaban con balotas negras, blancas a los miembros de la Corte Suprema, a los jueces supremos, a los fiscales supremos, a los generales, almirantes de la Marina, del Ejército. El Senado ratificaba los ascensos. No ahora con el Consejo Nacional de la Magistratura propone y ratifica. No, señor, el Senado es el que tiene que ratificar a las grandes autoridades. Bueno, ese es mi aporte por el momento. Gracias, doctor Erla. Muchísimas gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? No sé, quedó una pregunta. No sé si la doctora. Una pregunta. Adelante, señor Jorge. No, está levantando la mano Luis Ángel.
Oh, perdón, Luis Ángel. disculpa. Luis Ángel, ¿vas a hacer alguna pregunta? Disculpa. Sí, yo quería preguntar, ¿no? Dentro de esta reunión en lo que vamos conversando, vemos que hay historia, los valores de la patria eh, han cambiado, ¿no? Impera la corrupción, las mafias, eh, eh, un monopolio solapado, atrapado, quizás en algunos sectores de los partidos que imperan o hacen que el país no se desarrolle. Entonces, la pregunta sería, ¿habría posibilidades de cambiar ciertas partes de esta Constitución para mejorar justamente la conducta de los políticos o sancionarlos de tal forma que no se incurran en estos delitos que vemos y que es un mal ejemplo para todas las familias? A la doctora a través del hermano José Marcial, por favor. Gracias. Gracias, Luis Ángel. Bien, hay dos preguntas, doctora Elvita. Sí, yo creo que terminamos de escuchar a todos para poder Perfecto, perfecto. Si es que alguien más quiere alguna... Una pregunta, Sí, Jorge, adelante. solamente para conocimiento mío nada más quizás. Si bien es cierto, la Constitución del año de 1979 se realizó durante el gobierno militar y se puso en ejecución en un gobierno democrático durante el gobierno de Belaúnde. Durante el gobierno de Belaúnde todo fluía con mucha nitidez, mucha claridad. Posterior a eso empiezan a ver los altibajos de la economía, la hiperinflación empieza a subir. Bueno, ese no es el meollo. El meollo es, si bien es cierto, como dice el doctor Ela, la Constitución del año 1979 con la Constitución del año 1993, lo único que ha sido un plagio y pegue, plagio y pegue. Y aún así el doctor Ela recalca que solamente se descartaron alrededor de 136 artículos entre las dos constituciones. Si se hiciera una nueva constitución, volvería a pasar lo mismo, volveríamos a repetir la misma constitución solamente para corregir algunos artículos, o de alguna forma podría variar a favor del país, al menos por ahora en el aspecto económico, que depende de eso, la salud y todo lo que sea la enseñanza pública y todo lo que refiere a lo mismo. Solamente eso nada más. Ok, si no hay ninguna otra pregunta, entonces la dejamos a la doctora. Sí, solamente para hacer un comentario. Pregunto, antes de hablar sobre el tema económico de la industrialización que comentó el doctor Elar. ¿Teníamos Defensoría del Pueblo con la Constitución de 1979? ¿Teníamos Contraloría General de la República con la de 79? ¿Teníamos el Consejo Nacional de la Magistratura? Hay instituciones autónomas que se han creado gracias a la Constitución. Y efectivamente lo que se ha hecho es, en vez de centralizar, desconcentrar, digamos, ciertas funciones del Estado a través de estos órganos autónomos. ¿Ok? En efecto, la suerte del señor Fujimori fue que con la caída del muro de Berlín en 1988 es que se liberaliza prácticamente todo el mundo, ¿no? Y bueno, pues hablemos de esa suerte o no suerte. Sin embargo, ¿era necesaria una constitución nueva? Para mí sí, porque definitivamente el capítulo económico no es la que teníamos antes, porque simplemente no se podía dar las mismas condiciones porque era muy discriminatoria frente a la inversión privada con respecto a lo que tenemos. La pregunta, ¿por qué no nos industrializamos hasta el día de hoy si tenemos recursos naturales, tenemos materia prima? ¿Qué se está faltando? Les digo particularmente lo que me ha pasado en 2 gobiernos. Cuando el señor Ollanta Humala, cuando asume la
la presidencia de la República, en uno de sus discursos, efectivamente dice: mi gran sueño es que el país se industrialice y deje de ser un país de materia prima. Cuando nosotros tomamos la batuta, y digo nosotros porque fue a través de una autoridad con la que trabajé en ese momento, dijimos: ok, vamos a iniciar el proceso de industrialización del país en un gobierno, entre comillas, social. Llamamos a la Sociedad Nacional de Industria, llamamos a la CONFIEB, llamamos a FIN, llamamos a la Cámara de Comercio de Lima, al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, al MEP, a CEPLAN, y empezamos, y los juntamos y vinieron todos los ministros, titulares de cartera y todo. Y les expusimos el tema que venía a colación. ¿Y saben qué pasó? Celos políticos y falta de decisión política. Porque desde el punto de vista CEPLAN, que es el que ve la planificación de todo el país a lo largo de estos años, es que efectivamente nosotros creíamos que tenía que liderar el tema de la institución del país. Sin embargo, a quien se le había encomendado esta tarea fue, recuerdo muy bien, a la que era ministra, a Gali Silva, que fue la ministra de Comercio Exterior y Turismo de ese entonces, y dijo: no, a través del ministerio que voy a liderar. Hasta el día de hoy sigue viéndose el tema de la industrialización. ¿Falta leyes? No falta leyes. ¿Falta decisión política? Falta decisión política. ¿Falta buenos funcionarios públicos idóneos y con integridad? Falta. Si estamos como estamos, existen estas brechas de comunidades altoandinas, de nuestros propios hermanos campesinos y todo lo demás, es por falta de esas decisiones políticas. Porque si ustedes van a ver el mapa de la corrupción a nivel nacional, van a identificar lo siguiente. Las ciudades, perdón, los departamentos con mayor presupuesto y asignación de canon son los mayores departamentos con altos índices de corrupción, y no solo eso, sino que todas sus ex autoridades regionales, absolutamente todos, están en la cárcel por actos de corrupción. Teniendo presupuesto, entonces, ¿por qué el pobre sigue siendo más pobre? Porque hay personas que toman la batuta, que toman al gobierno como su caja chica, como su arca, y lo único que quieren es llenar sus propios intereses. Entonces, desde mi punto de vista, es que nos falta elegir a nuestros representantes. La industrialización se quiso hablar en este gobierno para dejar de ser nuevamente. La señora Dina Boluarte lo dijo en su discurso del 28 de julio, y lo dijo bien claro: queremos que el país se industrialice. Y para industrializar se necesita conversar el privado con el público, ponernos de acuerdo normas y leyes que protejan esa industrialización. Pasa el tema de la industrialización y se habló sobre el tema del gas de camisea. ¿Ok? Entonces ya, el gas de camisea tiene que servir para industrializar y dejemos de exportar nuestro gas al extranjero, más que todo a México y todo lo demás. ¿Qué pasó en ese entonces? ¿No fueron acaso las autoridades de gobierno quienes bloquearon el tema de hacer industria a través del gas? Sí. Nuevamente, vuelvo a decir, falta política, falta de interés político de gobiernos y de buenos funcionarios. Porque el privado, porque si vamos al privado, el privado te va a decir: sí, que te falta, yo te ayudo. Ese es un comentario que lo dejo suelto por el tema de la industrialización. El compañero Luis Ángel nos habló y nos indicó que si se habría una reforma total de la Constitución, sí, ¿cómo podríamos cambiar para poder ver todo ese tema? Bien. Un tema de estudio que se llevó a cabo es que debería existir mayores exigencias o requisitos para que las autoridades puedan ser elegidas y puedan llevar, digamos, las riendas del Estado. Sin embargo, alguien me hizo una pregunta en la que voy a traer a colación. ¿El Estado peruano tiene analfabetos? Me preguntaron, porque yo quería poner ciertos requisitos para que los funcionarios públicos accedan a esos cargos de elección popular.
porque de libre designación, esa es la ley, por lo menos ha salido en el 2021 o 2022, si no me equivoco. Entonces, cuando son de libre elección, te dicen lo siguiente: ¿el Estado peruano aún existen analfabetos? Sí. En el Estado peruano existen personas que no hayan terminado la educación primaria. Sí. En el Estado peruano existe la informalidad. Sí. Entonces, si el Perú tiene todo ese bagaje de peruanos, tú no puedes prohibir que esa persona tenga un representante como él. Por tanto, el analfabeto es libre de elegir y ser elegido. Primero, para una elección popular. Sin embargo, ok, hemos elegido a quien hayamos elegido, esta persona no puede designar a libre disposición a otra persona que no cumpla con los requisitos. Por eso es que la Contraloría, en conversación con el Ejecutivo, saca un decreto legislativo. No les voy a decir el nombre porque la verdad no recuerdo ahorita, pero saca el tema de la idoneidad e integridad y da ciertos requisitos a aquellos funcionarios para que asuman cargos públicos. Entonces, yo digo, es mi personal de confianza. Sí, ok, yo voy a nombrar a ese personal de confianza. Pero si tú quieres ser ministro, tú tienes que cumplir ciertos requisitos que la norma ahora me decía. Por ejemplo, no estar sentenciados, no tener condena por delitos contra la administración pública, no estar en tema de deudosos morosos, etcétera, etcétera. Entonces ya te pone ciertos requisitos. Haber tenido experiencia específica durante 8 años para ser viceministro, por ejemplo, ¿no? Tener 8 años de experiencia específica en el sector, experiencia general 5 años, y etcétera, etcétera, etcétera. Y esto por lo menos es un gran avance con respecto al tema de idoneidad e integridad funcional. Y lo último que conversó Jorge Abelo, permíteme por favor, ¿cuál fue tu comentario? Si podría ser la réplica, como se mencionó, que era un copy-paste de la Constitución del 79 frente a la del 93, era mi comentario que hay instituciones autónomas que no estaban contempladas en la 79 y que probablemente pues no estén en la 93, y les indiqué que era la Contraloría, el Consejo Nacional de la Magistratura, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional de la Magistratura, la Junta Nacional de Justicia, etcétera, etcétera. Entonces, lo bueno se copia y lo que no es bueno se mejora o se vuelve a hacer una reingeniería. ¿Qué pasa si cambiamos totalmente una constitución ahora? ¿Podríamos copiar? Claro, ¿cómo no vamos a copiar el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho al acceso al agua? ¿Cómo no vamos a copiar? Por supuesto que se puede copiar porque son derechos constitucionales. Sin embargo, vuelvo a decir, que el mundo es dinámico, no nos quedemos estancados, entonces ahora se está hablando del derecho al acceso al Internet como derecho constitucional. ¿Se podría incluir? ¿No se podría incluir? El tema del aborto, que por ejemplo lo vemos ahora en día, que es una tendencia, que Francia ahora es el primer país en poner este derecho del aborto en su constitución. Entonces, ¿se tiene que hacer una reingeniería, una invención? Sí, pues, vuelvo a decir, lo bueno se copia y el resto se mejora o simplemente se reinventa, es una reingeniería y utilizamos las 5 R's en la gestión pública, ¿no? Lo que acabo de mencionarlos no es absoluto, pero tampoco es relativo, y claro, de todas maneras siempre se respeta la opinión de todos los hermanos aquí presentes, y lo importante y lo bueno de todo es que sigamos construyendo un país, sigamos buscando el bien común y sigamos pretendiendo hacer bien las cosas desde el ámbito en el que nos encontremos. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Agradecemos la brillante exposición de la doctora. El Partido Católicos en Acción por el Perú se complace en informar que ella forma parte de nuestro comité ejecutivo, así que estamos muy satisfechos con una exposición tan brillante. Muchísimas gracias y estaremos invitándolas para sucesivas reuniones de capacitación. ¡Viva el Partido Católicos en Acción por el Perú! ¡Viva Jesucristo nuestro líder!
¡Viva el Perú! Cambia el mundo. Únete a la Juventud Solidaria. Contáctanos. Inscríbete en el Partido Católicos en Acción por el Perú. Puedes ser partícipe del gran cambio apoyándonos en alguna de estas cuentas.